la asambleísta Katiuska Miranda. Buenos días, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, ecuatorianos, medios de comunicación. Vamos a decir y vamos a poner el énfasis necesario que esta ley, la LOTAID, la Ley de Transparencia de la Información Pública, Acceso a la Información Pública, no había sido modificada efectivamente desde el año 2004. Y ante la construcción fundamentada y esa necesidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha declarado que el actuar de un Estado debe encontrarse regido por los principios de transparencia y publicidad en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción ejerzan ese control democrático en todas las gestiones estatales. Y de esta forma puedan también cuestionar, indagar y considerar que se esté dando un adecuado cumplimiento a todo lo que tiene que ver con las funciones públicas. Y en los 7 capítulos que se han tratado, tenemos que hacer un especial énfasis en la consideración de las condiciones de nuestro país en lo que son las definiciones de la información pública, reservada y confidencial. En esas generalidades que parecieran muy amplias, también tenemos que definir que la actualización va de acuerdo a los nuevos paradigmas del siglo XXI. Pero en lo que se va a referir a los datos personales, también debemos orientar a la protección de los datos personales de nuestros ciudadanos que están siendo vulnerados también por las ventas de la información que se encuentra depositada en algunas de las entidades. También tenemos los datos abiertos, que es promover la disponibilidad de la información, pero que sea para los estudios y las investigaciones del caso, sin comprometer la identidad de los ciudadanos. De ahí encontramos que los principios deberán ser de publicidad, de interés público, pero sobre todo también de buena fe, de gratuidad, a pesar de que la institucionalidad en el país, cuando va la persona a solicitar, tiene que cubrir el costo y la certificación de la misma, si no fuera información de carácter digital. La accesibilidad que no es entregada y la celeridad en la misma en que se determinan los días. En el capítulo 2 de los derechos, garantías y sujetos obligados, el derecho es al acceso a la información pública, pero que no olvidemos también que hay una custodia de información y quien tiene la responsabilidad de la misma en función a lo que sucede en nuestro país. Los sujetos obligados serán todos los sectores públicos, organismos no gubernamentales, corporaciones, personas naturales y jurídicas que reciban o administran todo lo que tenga que ver con los recursos públicos, las obligaciones y la presentación de esta información que estaría disponible. En el capítulo 3 del órgano rector en la Defensoría Pública también hay una actualización de las atribuciones, como bien lo citaba el presidente de nuestra comisión, en transparencia, participación ciudadana y control de la información. Y eso es promover el derecho a la información, pero monitorear y vigilar el cumplimiento de la misma, precautelando la calidad de la información que se emite y no cualquier información que pueda salir en todos los medios, entre otras a la Defensoría Pública. En el capítulo 4 de la información reservada que escuchamos a algunos compañeros, esa clasificación de la información va a justificar y explicar el por qué reservar información con los avales que correspondan, pero también por los riesgos y perjuicios. Los periodos de reserva, que es un tema de discusión fundamental que no se habían dado desde el 2004, la desclasificación de la información que tiene que tener sus principios y la información reservada que estará efectivamente en la información de campo, de defensa, de inteligencia y también de la utilización de materiales bélicos y los lugares estratégicos necesarios del Estado ecuatoriano, pero específicamente en los temas de defensa y seguridad. En cuanto a la transparencia de la información, estaríamos hablando de la activa, pero la calidad de la información vuelve a ser que el listado de información sea de carácter obligatorio y obligaciones específicas de los ministerios, incluido el más fundamental del Estado, como el Ministerio de Economía y Finanzas, por las ejecuciones presupuestarias que se dan en el país, de recursos no renovables del Banco Central, funciones judiciales, Corte Constitucional, Asamblea, función electoral, función de transparencia y el Consejo de la Judicatura. Y también los partidos políticos dentro de esta estructura. Pero miremos cuál es la información pasiva entonces. La solicitud y contenido, la entrega de la información, la calidad de la entrega de la información, dónde va la información, quién usa la información
el uso debido e indebido de la misma, que garantice también a los ecuatorianos la tranquilidad suficiente, la entrega parcial de la información, los plazos que se van a dar, el alcance y la información previamente publicada que está parte de cada uno de los organismos que están en control mensualizado. Y vamos a mirar entonces el procedimiento de gestión oficiosa que fue citado, y ahí dice en una de los temas de quejas y sanciones que si no es atendido de acuerdo a la conformidad y la calidad dispuesta en la ley y exista una ambigüedad en el manejo de la información expresada en los portales o la información que difunde la institución como responsable de la misma, podrá exigir la corrección o difusión de la misma institución, es decir, la misma institución, porque se supone que ahí está la información donde se levantan los informes, donde es la custodia de la misma, lo cual tendrá también un plazo para poder solventar esta solicitud. Señorita Presidenta, entonces los tres principios o los tres conceptos que hemos manejado para este tema serán los fundamentales en las observaciones o aportes que los compañeros han solicitado, pero no olvidemos también que debemos orientar a la protección de datos personales en cuanto a los accesos de los bancos de información que lo tienen otras instituciones. Muchísimas gracias. A usted, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Joel Abad.